Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Antes de contarte esta historia, imagina un corazón joven, frágil, que hace poco estuvo detenido en una sala de operaciones y que hoy late con fuerza gracias al amor, la esperanza y, de manera muy especial, a la música. Porque lo que vas a escuchar no es solo una noticia, es un susurro de vida, envuelto en canciones que acarician el alma. Ella es Tita, una niña de apenas 13 años que el pasado 3 de julio pasó por una cirugía a corazón abierto. Fue un momento difícil, de esos que ponen a prueba la fe de toda una familia. Pero ahí, en los días más grises, hubo algo que jamás dejó de brillar, la voz de Belinda. Esa voz dulce y luminosa que, desde las bocinas de su habitación, le recordaba que había razones para sonreír, para levantarse, para seguir soñando. Su mamá, Claudia González, no se cansaba de ver cómo, cada vez que sonaban esas canciones, los ojos de Tita se llenaban de vida. Eran melodías que no solo entretenían, sanaban, que no solo llenaban el silencio, lo convertían en un abrazo. Si la información que traemos para ti te está gustando, no olvides darnos like y seguirnos. Cuando Claudia supo que Belinda llegaría a San Luis Potosí para presentarse el 11 de agosto de 2025, no dudó en pedir un deseo que salía directamente del corazón, que su hija pudiera conocer, aunque fuera por unos segundos, al artista que la había acompañado en su recuperación. Sería un regalo inolvidable para ella poder saludarte aunque sea un momento, escribió en redes, junto con fotos de Tita. Y esa noche llegó. San Luis Potosí estaba iluminada, no solo por las luces del escenario, sino por miles de almas emocionadas. Entre la multitud, Tita y su mamá vivían un sueño. Cada canción parecía escrita solo para ellas. Cada nota se sentía como un bálsamo. Hubo un instante en el que Belinda, en medio de la música y las luces, miró hacia el sector donde estaba Tita. Nadie puede decir con certeza si esa mirada fue para ella, pero en el corazón de la niña no hubo dudas. Era como si el tiempo se hubiera detenido y solo quedaran su voz, su sonrisa y la certeza de que la vida le estaba regalando un momento único. La noche terminó entre aplausos y fuegos artificiales, pero lo más importante fue lo que se llevó Tita, la sensación de que todo el esfuerzo, cada lágrima y cada día de dolor, habían valido la pena. Desde entonces, Claudia sigue intentando que su mensaje llegue directamente a Belinda. Porque más allá de un saludo, lo que busca es que su hija pueda cerrar este capítulo con un recuerdo tangible, un abrazo que complete la sanación que la música comenzó. Esta historia es prueba de que una canción puede ser más que una melodía, puede ser medicina, esperanza y refugio. Y también nos recuerda que los artistas, con un solo gesto, pueden marcar para siempre la vida de quienes los admiran. Antes de que entremos en esta historia, piensa en esto. Hay voces que no solo se escuchan, se sienten. Hay canciones que no solo se cantan, se abrazan. Y hay melodías que llegan en los momentos más oscuros, como una luz que no se apaga. Hoy te voy a contar cómo la voz de Belinda se convirtió en un hilo de esperanza para una niña de 13 años llamada Tita, que hace poco libró la batalla más importante de su vida. Tita, con su ternura intacta y su sonrisa tímida, enfrentó el pasado 3 de julio un procedimiento que asusta hasta los más valientes, una cirugía a corazón abierto. Durante horas, su vida estuvo en manos de médicos y cirujanos, mientras su mamá, Claudia González, esperaba con el alma en vilo. El silencio de aquel día fue abrumador, pero en medio de la incertidumbre, había un refugio que siempre funcionaba, la música de Belinda. Desde que estaba en el hospital, Tita escuchaba sus canciones casi a diario. No eran simples melodías, eran pequeñas cápsulas de fuerza. Letras que la invitaban a soñar, a creer, a no rendirse. Su madre lo veía claro. En cuanto sonaba esa voz, la expresión de su hija cambiaba. Sus ojos, apagados por el cansancio, volvían a brillar. Su respiración se calmaba. Y aunque seguía luchando, ya no parecía estar sola en esa batalla. Cuando Claudia se enteró de que Belinda se presentaría el 11 de agosto de 2025 en San Luis Potosí, su corazón se llenó de ilusión. Escribió un mensaje que salía del alma. Tu música le dio fuerzas cuando más lo necesitaba. Te admira profundamente, y sería un sueño para ella poder conocerte. Aunque sea un saludo breve, significaría el mundo para Tita, expresó Claudia. Sería un regalo inolvidable para ella poder saludarte aunque sea un momento. Lo publicó en redes sociales, acompañado de fotos y la historia de Tita. Muy pronto, el mensaje empezó a moverse entre amigos,
familiares y desconocidos que querían ayudar a cumplir ese deseo. La noche del concierto llegó. San Luis Potosí estaba vibrante, llena de luces, risas y emoción. Para muchos era solo un espectáculo más, pero para Tita y Claudia, era mucho más que eso. Era la oportunidad de vivir un momento que podría convertirse en el mejor recuerdo de sus vidas. Al entrar al recinto, Tita se sorprendía con todo: las luces, la gente cantando, los vendedores ambulantes ofreciendo recuerdos del concierto. Era un mundo distinto al que había habitado en las últimas semanas, un mundo sin batas médicas ni sonidos de monitores cardíacos. Belinda apareció en el escenario con una energía radiante. Desde la primera canción, Tita se aferró a cada palabra. Cantaba, sonreía, y en algunos momentos, cerraba los ojos para dejarse envolver por esa voz que tantas veces había escuchado desde su cama. En medio del concierto, hubo un instante mágico. Belinda, mientras saludaba a su público, miró hacia la sección donde estaban Tita y su madre. Nadie sabe si la reconoció o si escuchó su historia antes del evento, pero para Tita, ese momento fue como si todo el estadio se hubiera quedado en silencio y solo quedaran ellas dos, unidas por una canción. La música siguió, las luces bailaban sobre las cabezas de la multitud, y cada acorde parecía acariciar el corazón de la niña. En ese instante, los dolores del postoperatorio parecían lejanos, las cicatrices dejaban de pesar, y todo lo que quedaba era el presente: ella, su mamá y la voz que la había acompañado en sus días más difíciles. Cuando el concierto terminó y las luces se apagaron, Tita abrazó a Claudia con fuerza y le susurró: «Mamá, ya valió la pena todo». Esas palabras fueron como un regalo para su madre, un recordatorio de que la alegría de su hija estaba intacta, a pesar de todo lo vivido. Al día siguiente, las redes sociales se llenaron de fotos y videos del concierto. Entre ellas, algunas mostraban la sonrisa de Tita, una sonrisa que, según Claudia, era el mejor medicamento que podía recibir. La historia seguía viva, con gente pidiendo que Belinda supiera quién era esa niña de 13 años cuyo corazón había sanado al ritmo de sus canciones. Claudia no pierde la esperanza. Sabe que quizá el saludo no pudo darse en el concierto, pero confía en que la historia llegará a la cantante. Porque más allá del momento en sí, lo que importa es que Belinda sepa que su música fue un refugio, una medicina invisible que ayudó a reparar un corazón no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Esta historia es la prueba de que una canción puede ser mucho más que un entretenimiento. Puede ser un abrazo, una promesa, un motivo para levantarse y seguir adelante. Y que a veces, un artista puede convertirse, sin saberlo, en parte de la historia de vida de alguien. El capítulo del 11 de agosto de 2025 ya está escrito, pero quizá todavía falten páginas. Y si algún día Tita y Belinda se encuentran cara a cara, ese será un final tan hermoso que no solo cerrará una historia, sino que abrirá otra, llena de gratitud, música y sonrisas. Los días previos al concierto fueron una cuenta regresiva llena de emociones. Tita, aunque seguía cuidándose tras la operación, parecía tener más energía cada vez que pensaba en que pronto vería a Belinda en vivo. Claudia notaba que sus ojos brillaban de una manera especial, como cuando un niño espera la mañana de su cumpleaños. En casa, los preparativos eran sencillos pero llenos de ilusión. Claudia le ayudó a elegir la ropa que usaría, pensando en que estuviera cómoda pero también que se sintiera bonita. Sobre la cama, Tita colocó una camiseta con la imagen de Belinda que había guardado desde hacía meses. No era nueva, pero para ella era un tesoro. La noche del 11 de agosto, San Luis Potosí estaba envuelta en una atmósfera festiva. Las calles cercanas al recinto rebosaban de fanáticos, muchos con carteles, otros con flores, y algunos con lágrimas anticipadas. Entre esa multitud estaba Tita, sosteniendo fuerte la mano de su mamá. Cada paso que daba hacia la entrada era como alejarse un poco más de los pasillos de hospital y acercarse a un sueño que parecía inalcanzable semanas atrás. Cuando entraron, las luces ya pintaban el lugar con destellos de colores. El murmullo del público era una sinfonía de alegría. Tita se acomodó en su asiento y miró a su alrededor como si quisiera grabar cada detalle en su memoria. El escenario, los instrumentos listos, la gran pantalla que pronto mostraría a su artista favorita. Y entonces, comenzó. La música llenó el aire y, en ese instante, Tita dejó de ser la niña que había pasado por una cirugía complicada para convertirse en una fan viviendo el mejor momento de su vida. Belinda apareció radiante,
con esa sonrisa que tantas veces había visto en videos, y comenzó a cantar con la misma dulzura que tantas noches le había dado paz. Claudia no dejaba de observar a su hija. En su rostro veía felicidad pura, esa que no necesita palabras para entenderse. Cada vez que Tita cantaba junto a Belinda, el mundo parecía detenerse. A mitad del concierto, Belinda se acercó al borde del escenario y saludó al público que estaba más cerca. Tita, emocionada, levantó la mano. Por un momento, sus miradas parecieron encontrarse. Nadie podrá confirmar si la artista la reconoció, pero en el corazón de la niña, ese instante fue suyo, eterno, imborrable. La música siguió llenando el espacio, y con cada canción Tita parecía más fuerte. Su voz, aunque pequeña, se unía a la de miles de personas. Su corazón, reparado y resiliente, latía al ritmo de las melodías que la habían acompañado en la recuperación. Cuando el concierto llegó a su fin, entre aplausos y luces, Tita abrazó a su madre con fuerza. «Mamá, nunca lo voy a olvidar», dijo. Claudia, con lágrimas en los ojos, supo que ese momento había valido cada día de lucha, cada noche de preocupación. Al día siguiente, las redes de Claudia seguían activas. El mensaje para Belinda aún circulaba, compartido por personas que se habían conmovido con la historia. Aunque el saludo no se dio en el escenario, la esperanza seguía viva. Porque a veces, los sueños tardan un poco más en cumplirse, pero cuando lo hacen, la espera siempre vale la pena. Esta historia no es solo sobre una niña y una cantante. Es sobre la forma en que la música puede curar lo que la medicina no siempre alcanza, el alma. Y sobre cómo, incluso sin saberlo, un artista puede convertirse en parte fundamental de la historia de alguien. El capítulo del 11 de agosto de 2025 ya está escrito, pero las páginas que vienen aún pueden sorprendernos. Tal vez, en algún momento, Tita y Belinda se encuentren cara a cara. Tal vez ese abrazo que tanta falta hace llegue sin previo aviso. Y cuando eso suceda, no será solo un final feliz para ellas, sino una inspiración para todos los que creen que los milagros también se cantan. Durante su recuperación en el hospital, Tita desarrolló pequeños rituales que la mantenían tranquila. Uno de ellos era escuchar la misma canción de Belinda antes de dormir. Claudia recuerda cómo, incluso conectada a monitores y con vendajes en el pecho, su hija cerraba los ojos y se dejaba llevar por la melodía. Era como si la música fuera una manta invisible que la cubría y le decía, «Todo estará bien». Los enfermeros, conmovidos, empezaron a ponerle sus canciones cada vez que la veían decaída. Y aunque la medicina hacía su trabajo, todos sabían que aquella voz femenina, dulce y cercana, también era parte de la cura. En la noche del concierto, esos recuerdos pasaron por la mente de Claudia una y otra vez. Ver a Tita cantar en medio de una multitud, sin miedo, sin dolor, con los ojos brillando, era como presenciar un renacer. Cada canción tenía un significado distinto. Había una que le recordaba los días difíciles, otra que celebraba la esperanza, y otra que parecía escrita especialmente para ella. Hubo un momento en el que la multitud encendió las linternas de sus teléfonos. El estadio se iluminó como un cielo estrellado. Tita, mirando alrededor, le dijo a su madre en voz baja, «Mira, mamá, es como si todos fuéramos estrellas». Y así se sintió, una pequeña estrella que había sobrevivido a la oscuridad. Cuando todo terminó, y los últimos acordes se desvanecieron, Tita y Claudia salieron del recinto tomadas de la mano. No hubo saludo en persona, pero tampoco hubo tristeza. La niña estaba feliz, llena de una energía nueva que no se medía en latidos por minuto, sino en ganas de vivir. En los días siguientes, la historia siguió moviéndose en redes. El mensaje para Belinda aún espera ser leído directamente por ella, pero ya dejó una huella profunda en quienes la conocen. Porque esta historia no solo habla de música, habla de amor, de resiliencia y de cómo un corazón puede sanar al ritmo de una canción. Hoy, 12 de agosto de 2025, San Luis Potosí sigue recordando la noche anterior como un momento mágico. Y aunque el capítulo del concierto está cerrado, el libro de Tita aún tiene muchas páginas por escribir. Tal vez, en alguna de ellas, aparezca una escena con Belinda abrazándola y diciéndole que su fuerza es tan inspiradora como su sonrisa. Porque los finales felices no siempre ocurren de inmediato, pero cuando llegan, son para siempre. Y si no quieres perderte lo que se viene, ya sabes lo que tienes que hacer: suscribirte y activar las notificaciones. Bienvenidos a la hora del chisme. Empezamos en 3,
2, 1. ¡Comenzamos! Atención, amantes de la música y seguidores de la farándula. Lo que están a punto de escuchar no es un rumor, no es un chisme de pasillo, es una verdad que estuvo oculta durante 3 décadas. Un secreto tan profundo que podría reescribir capítulos enteros de la historia de la música latina. Pablo Ruiz, el ídolo juvenil que conquistó a medio continente en los años 90, rompe el silencio con revelaciones que destapan explotación, abusos de poder, traiciones, adicciones, luchas internas y heridas que jamás cicatrizaron hasta ahora. Si quieres conocer su historia, prepárate, porque esto va a cambiarlo todo. Y antes de seguir, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones exclusivas. Orígenes y heridas tempranas. La historia que marcó a Pablo Ruiz antes de la fama. Antes de convertirse en un fenómeno musical, Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidó, conocido artísticamente como Pablo Ruiz, llegó al mundo en un contexto adverso. Nació en Argentina, en plena crisis social y bajo un clima político marcado por la dictadura militar. Su familia atravesaba serias dificultades económicas, viviendo en una modesta casa de madera en las afueras de Buenos Aires. La herida más profunda, sin embargo, comenzó incluso antes de su nacimiento. Según relató el propio cantante, su padre, presionado por la precariedad y perseguido por su militancia sindical, pidió a su madre que abortara. Ella llegó a aplicarse una inyección para interrumpir el embarazo, pero el procedimiento no tuvo efecto. Pablo nació, como él mismo lo describe, por obra y milagro, cargando desde entonces con el peso emocional de aquel rechazo inicial. La figura paterna estuvo ausente desde muy temprano. Su padre falleció cuando él tenía apenas 1 año y 8 meses. Su madre, Irene, se convirtió en su protectora, su fan más ferviente y, más adelante, su representante. Entre ellos se forjó un vínculo inquebrantable, pero la ausencia masculina y el recuerdo del intento de aborto alimentaron en él inseguridades y una búsqueda constante de aceptación. Su infancia, además, estuvo marcada por la sensibilidad artística y la timidez, rasgos que lo hicieron blanco de burlas y bullying en la escuela. Mientras otros niños jugaban despreocupados, Pablo desarrollaba una voz aguda y un talento interpretativo que llamaron la atención, pero que también despertaron prejuicios. La semilla de su carrera estaba plantada, aunque también lo estaban las cicatrices emocionales que lo acompañarían en los años de mayor éxito. Auge y cara oculta del éxito, del fenómeno juvenil a la explotación y los abusos. Con apenas 12 años, Pablo Ruiz pasó de cantar en concursos de televisión a ser fichado por EMI, una de las discográficas más poderosas del continente. La estrategia era clara, presentarlo como el Luis Miguel sudamericano. Con su melena larga, sus ojos claros y una voz que conquistaba multitudes, rápidamente se convirtió en un fenómeno. Los números eran impresionantes. Millones de discos vendidos, giras internacionales y conciertos abarrotados en América y Europa. Sin embargo, tras el telón, las condiciones eran muy distintas. Ruiz denuncia que su primer contrato, firmado siendo menor de edad, jamás pudo renegociarse, y que durante 8 años trabajó bajo términos que le dejaban una mínima fracción de las ganancias. En una ocasión, tras vender millones de copias, recibió apenas $40,000 como liquidación. Lo más grave llegó desde dentro de la propia compañía. Un alto directivo habría intentado abusar de él cuando todavía era adolescente. El incidente no pasó a mayores gracias a la intervención de su hermano, pero el costo fue alto: proyectos cancelados, falta de promoción y un progresivo aislamiento dentro de la industria. Este capítulo no solo expone las irregularidades de su caso, sino que abre interrogantes sobre cuántos jóvenes artistas han sido explotados o vulnerados en la música latina sin atreverse a denunciar. El propio Ruiz ha insinuado que su historia podría ser apenas una muestra del lado más oscuro y silenciado del espectáculo: caídas y batallas personales. El brillo de las luces nunca fue suficiente para apagar las sombras que rodeaban a Pablo Ruiz. Tras años de éxito y millones de discos vendidos, el cantante comenzó a sentir como las puertas de la industria se cerraban una tras otra. El motivo era tan oscuro como contundente. Había rechazado las intenciones de un alto directivo que intentó aprovecharse de él cuando aún era un adolescente. Aquella negativa no solo le salvó de una tragedia personal, sino que también le costó el respaldo de la poderosa maquinaria musical que antes lo impulsaba. Sin el apoyo de la disquera y con su contrato congelado, Pablo vio cómo su carrera quedaba en pausa, atrapado en un limbo profesional del que parecía imposible salir.
A la presión de la fama y las traiciones del medio se sumaron viejas heridas emocionales, y la combinación lo llevó a buscar una salida equivocada: el consumo de drogas. No lo hizo por diversión, sino para escapar de un dolor acumulado desde su niñez, reforzado por años de bullying y frustraciones. La fama, que en un principio parecía un regalo, se convirtió en una prisión. Pablo reconoce que esa etapa fue oscura y peligrosa, pero que logró detenerse antes de llegar a una sobredosis. Lo consiguió aferrándose a lo que siempre lo sostuvo: el amor de su madre, la cercanía de su familia y su profunda conexión espiritual. Hoy, con voz firme, asegura que es posible dejar atrás esos hábitos y que él es prueba viviente de ello. Sin embargo, en 2016 el golpe más duro estaba por llegar. Su madre, Irene, esa mujer que lo defendió desde antes de nacer, que lo acompañó en cada paso y que fue su fan número uno, falleció de forma repentina a causa de un paro cardíaco fulminante. La tragedia ocurrió el mismo día que él tenía un show importante, y Pablo estuvo junto a ella hasta el último instante. Desde entonces, cada vez que canta por ella, no es solo una canción, es una conversación con el recuerdo más profundo de su vida. En medio del dolor, también decidió ser completamente honesto consigo mismo y con el mundo. Años antes, en la década de 2010, Pablo habló abiertamente sobre su orientación sexual. Afirmó que siempre sintió atracción por los hombres, aunque defiende que el amor no debería tener etiquetas. Entre las historias que más dieron que hablar está un coqueteo con Ricky Martin, que culminó en un beso durante una fiesta privada, un episodio que sus seguidores no han dejado de comentar. Pero si hay algo que Pablo ha aprendido es que, en su vida, la polémica nunca está lejos. En su cumpleaños número 50 organizó una celebración que incluía show, comida y convivencia privada con sus fans más cercanos. El costo: $100 por persona. Las críticas en redes sociales y prensa no se hicieron esperar, pero él defendió la decisión, asegurando que la experiencia fue similar a un meet y greet y que cada asistente recibió mucho más que una simple foto. Hoy, con cicatrices emocionales y batallas ganadas, Pablo Ruiz mira hacia el futuro con determinación. Quiere formar una familia, ya sea mediante gestación subrogada o adopción, y sueña con envejecer rodeado de hijos, nietos y música. Para él, retirarse no es una opción. Además, ha convertido su historia personal en una bandera contra el bullying y la discriminación, convencido de que su experiencia puede ayudar a quienes atraviesan caminos similares. Si la información que traemos para ti te está gustando, no olvides darnos like y seguirnos. La vida de Pablo Ruiz ha sido una montaña rusa de éxitos, pérdidas y valentía. Y aunque las heridas nunca desaparezcan del todo, ha demostrado que es posible seguir de pie y que, a veces, el verdadero triunfo no es llenar estadios, sino sobrevivir al silencio que queda cuando las luces se apagan. Renacimiento y la sombra sobre la música latina. El regreso de Pablo Ruiz a los escenarios no es solo el retorno de un artista a la música, es la historia de un sobreviviente que conoce de cerca lo más oscuro del espectáculo. Su caso dejó en evidencia cómo la industria, detrás de los aplausos y los contratos millonarios, puede convertirse en un campo minado para quienes empiezan desde jóvenes. Pablo no ha dado nombres, pero sus relatos dejan claro que no fue el único menor de edad en ser explotado, manipulado o puesto en situaciones de riesgo por adultos con poder. Sus palabras son una alerta para una generación de nuevos talentos. La fama rápida puede tener un precio demasiado alto si no se cuenta con protección, contratos justos y un entorno seguro. En sus declaraciones más recientes, dejó entrever que su historia podría convertirse en un libro o en una serie biográfica, donde se narrarían con mayor detalle los abusos de poder, la corrupción interna de las discográficas y la forma en que se silencian las voces incómodas. De concretarse, sería uno de los testimonios más incómodos para la música latina en las últimas décadas. Pero lejos de dejarse consumir por el rencor, Pablo ha decidido transformar su experiencia en un motor para seguir adelante. Hoy se define como un hombre íntegro, que ha aprendido a abrazar sus sombras y a usar sus cicatrices como recordatorio de su fuerza. Ha encontrado en la espiritualidad, la familia y la música los pilares para mantenerse en pie. En lo personal, sus planes siguen claros. Quiere pareja estable, hijos y una vida rodeada de amor y armonía. En lo profesional, no piensa bajar el ritmo. Sigue componiendo, grabando y presentándose en escenarios de México, Argentina, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica, demostrando que, a pesar de los golpes, su voz sigue intacta. El caso de Pablo Ruiz no es solo una anécdota de la farándula,
es un recordatorio de que la industria musical, como cualquier otro negocio, necesita cambios profundos para proteger a quienes la alimentan con su talento. Y aunque él ha preferido no revelar aún los nombres de quienes lo dañaron, su historia ya encendió una alarma que resuena en los pasillos de la música latina. Si alguna vez esos nombres salen a la luz, podría destaparse un escándalo histórico que no solo reescribiría capítulos de la vida de Pablo Ruiz, sino que también pondría en evidencia el infierno que otros artistas han vivido en silencio. La historia de Pablo Ruiz no es solo la de un ídolo que brilló en los 90. Es la historia de un niño que enfrentó un sistema despiadado, de un joven que sobrevivió a la explotación y al abuso de poder, y de un hombre que decidió alzar la voz, aunque incomode a los poderosos. Lo que él ha contado no solo es un capítulo oscuro de su vida, es un llamado urgente a proteger a los artistas jóvenes, a cuestionar los contratos abusivos y a no permitir que la fama se construya sobre el sufrimiento de quienes la hacen posible. Y esto apenas es el comienzo. Lo que se avecina podría cambiar para siempre la manera en que entendemos la industria musical latina. Si quieres conocer la verdad completa y estar al tanto de cada revelación, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene va a sacudir el mundo del espectáculo.